Técnicas de la investigación. Las técnicas de la investigación son métodos y procedimientos que son utilizados para recolectar, analizar e interpretar los datos con el objetivo de obtener lo que es conocimiento y de respuesta a las preguntas de investigación. Hay diferentes técnicas de investigación que se utilizan en diversas disciplinas o enfoques de estudio. A continuación te voy a proporcionar una serie de técnicas de investigación que son consideradas las más significativas. Tenemos a la investigación documental. La investigación documental consiste en la recopilación de información y datos relevantes a través de fuentes documentales como lo son los libros, los informes, los documentos oficiales y archivos en línea. Tenemos como segundo punto a la técnica experimental. En el método experimental se basa en el diseño de la realización de experimentos controlados en un entorno de datos cualitativos y cuantitativos que establece las relaciones de causa y efecto. Tenemos al tercero, que es la investigación de campo. La investigación de campo implica los datos en el lugar en el que ocurre, en los eventos estudiados. Tenemos como siguiente a la descriptiva. La descriptiva busca comprender y describir las características y comportamientos de los fenómenos en un contexto determinado. La investigación cualitativa, en cambio, se basa en la obtención de datos numéricos, también en opiniones, experiencias y percepciones. Se emplean técnicas tales como las entrevistas, los grupos focales, el análisis de los contenidos y las dinámicas de curso. La investigación cuantitativa se centra en la recopilación y análisis de los datos numéricos para establecer patrones, tendencias y relaciones. Esto implica el uso de métodos estadísticos y técnicas de muestreo. Como tema siguiente tenemos a las técnicas de instrumentos de datos. Las técnicas de instrumentos de datos se refieren a aquellos métodos y procedimientos que son utilizados para recopilar, procesar y analizar la información. Entre los métodos más usuales tenemos a las encuestas, las entrevistas, la observación y el análisis de documentos. Las encuestas son aquellos cuestionarios estructurados diseñados para recopilar información a un grupo de personas. Puede realizarse de forma presencial, telefónica, por correo o en línea. ¿Qué son las entrevistas? Las entrevistas son aquellas conversaciones dirigidas con el objetivo de obtener información detallada de los participantes. Estas pueden ser estructuradas con preguntas predeterminadas o no estructuradas con preguntas abiertas. Como tercer punto tenemos a la observación. La observación implica registrar y analizar el comportamiento o los eventos en el tiempo real. Como punto siguiente tenemos el análisis de los contenidos o documentos. Esta técnica implica examinar y codificar el contenido de aquellos documentos como lo son los textos, las imágenes, los videos para identificar patrones o características específicas. A continuación hablaremos sobre el siguiente tema, que es la investigación documental. La base de la investigación documental es el análisis y estudio de las fuentes documentales ya existentes, ya sea incluido en lo que son libros, artículos académicos, informes, archivos y registros históricos. El objetivo principal de esta investigación es recopilar datos, el contenido teórico y el respaldo de la investigación. El tipo de investigación se centra en la revisión de la síntesis de la literatura y las fuentes de información, lo que permite al investigador entender sobre el tema, reconocer las teorías, evaluar las investigaciones anteriores y desarrollar un marco teórico sólido. A continuación tenemos a la investigación de campo. La investigación de campo, en cambio, se basa en la recopilación directa de datos a través de la interacción, la observación y la recopilación de fuentes primarias. Aquí tiene lugar donde los fenómenos se estudian aquellos que suceden realmente en el mundo real. Como tema final tenemos al proceso de la investigación. El proceso de la investigación toma en cuenta una serie de pasos sistemáticos y ordenados que se llevan a cabo para obtener conocimiento y comprensión sobre un tema o problema específico.
Las etapas que comprende este proceso de investigación las vamos a describir de la siguiente manera. Empezamos con la identificación del problema. La identificación del problema es aquella etapa que se identifica y se define claramente el problema o la pregunta de investigación. Aquí se exploran y abordan y delimita el alcance del estudio. Tenemos como punto siguiente a la revisión de la literatura. En esta etapa se consultan fuentes relevantes sobre la literatura en libros, artículos científicos, informes, tesis para su comprensión actual de conocimiento en aquella área de estudio. Como tercer punto tenemos a la formulación de hipótesis o de preguntas de investigación. Aquí se generan hipótesis o preguntas de investigación que servirán como guía para la recopilación y análisis de los datos. Estas afirmaciones se someten a pruebas, mientras que las preguntas o interrogantes buscarán responder a través de la investigación. Como cuarto punto tenemos al diseño del estudio. En este apartado se planifica y se diseña el estudio de la investigación, determinando lo que es la metodología, las técnicas de recopilación de datos, el tamaño de la selección, y se establece un plan detallado para llevar a cabo el proceso de estudio. Como quinto paso tenemos a la recopilación de los datos. Aquí se utilizan diferentes técnicas e instrumentos de recolección de datos, como por ejemplo podemos nombrar a las encuestas, a las entrevistas, a las observaciones y mediciones y al análisis de documentos. Como punto siguiente tenemos al análisis de los datos. Una vez que se haya recopilado los datos, se realiza un análisis. Esto implica codificar, categorizar y examinar aquellos objetivos de investigación, aplicando técnicas estadísticas cualitativas o el uso de herramientas significativas que posibiliten analizar los datos. Como séptimo punto tenemos a la interpretación de los resultados. Aquí se analizan las relaciones y se identifican patrones que discuten las implicaciones y se comparan los resultados con las investigaciones previas. Como punto final tenemos a las conclusiones y el reporte de la investigación. Aquí finalmente se extraen lo que son conclusiones basadas en los resultados que se han redactado en el informe. Este informe debe incluir lo que es de introducción, la revisión de la literatura, los métodos utilizados, los resultados y la discusión, y finalmente las conclusiones de los hallazgos establecidos a través de la investigación.